lo que ha pasado es que Federico Sturzenegger, que era quien conducía el Banco Central, ha decidido renunciar. Él le ha dicho al presidente que siente de alguna manera que tras los problemas que hemos tenido en los últimos tiempos, con esa crisis cambiaria que tuvimos esa semana, hace más o menos un mes, y bueno, y los temas de hoy del dólar que también seguía subiendo, bueno, que siente que de alguna manera se ha perdido la credibilidad en la conducción del Banco Central, y que él, digamos, pone a disposición la renuncia, le pide la renuncia al presidente porque siente que, bueno, que si eso ha ocurrido, no se puede seguir, ¿no? Y creo que Federico, que yo lo conozco mucho personalmente, es una persona justamente de estas que piensan más allá de su ombligo, ¿no? O sea, que no está pensando en su cargo o en su lugar, sino que realmente está pensando en lo mejor para el país. Así que le propuso la renuncia al presidente. El presidente se la aceptó, le agradeció obviamente el trabajo que ha hecho hasta ahora, que ha sido obviamente un trabajo hecho con mucho compromiso. Y bueno, y entonces ahí decidió que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, pasara a ser presidente del Banco Central, y que el Ministerio de Finanzas con el Ministerio de Hacienda vuelvan a juntarse y entonces estén bajo la conducción de Nicolás Dujovne. ¿Considera que esto le puede llegar a generar cierta incertidumbre al pueblo argentino, con temor, por supuesto, a no saber por ahí qué va a pasar en lo que resta del año con estos cambios bruscos, la suba del dólar que por ahora está prácticamente imparable? ¿Cómo considera que puede llegar a ver el pueblo argentino esta decisión tan repentina y relacionada con la economía sobre todo, ¿no? Yo creo que justamente tenés toda la razón del mundo. Lo que a nosotros nos tiene que importar es que la gente no se asuste, que no tema, y que justamente uno pueda, como funcionario público, explicar las cosas, ¿no? Y a veces yo creo que nuestro gobierno, por una cuestión también a veces de tiempo, porque es verdad, estamos trabajando 14 o 15 horas todos, y estamos todos con un compromiso y con te diría, con poner el cuerpo en cada una de las cosas que vamos desarrollando, en las tareas. Y bueno, a veces pasa que la comunicación es lo que deja un poco de lado, y es parte también de la tarea que tenemos que realizar, y tenemos que estar explicando todo el tiempo, porque la gente necesita, digamos, que uno le explique las cosas que van pasando. Y yo soy un poco autocrítica de eso, por lo menos en mi persona, que hasta hace un tiempito no estaba haciendo prácticamente nada de medios, y ahora he decidido, digamos, dije, bueno, pero ¿cómo puede ser que si siempre lo hice, por qué no lo estoy haciendo ahora? Es cierto que trabajo 14 o 15 horas por día, me voy después de las 12 de la noche casi siempre a casa, pero eso no tiene nada que ver. Hay un espacio que tiene que ser para explicarle a la ciudadanía lo que pasa. Y en este caso te diría que creo que es el cambio de conducción, y el hecho de que el presidente haya dicho, bueno, Caputo, que es quien tuvo digamos, la iniciativa junto con el resto del equipo económico, pero que él fue uno de los que tuvo la iniciativa de pedir al fondo un crédito stand-by, sobre todo en la idea de que es un respaldo que te permite tener después lo que vos necesitás, ¿no? O sea, como de hecho hay varios países en el mundo ahora que lo están pensando como alternativa, porque hoy el FMI es otro FMI, digamos, es un FMI que necesita credibilidad, necesita que en algún lugar la gente y las instituciones vuelvan a creer que puede ser un organismo multilateral de financiamiento, de ayuda a los estados. Tiene todavía la fama de los 90, y eso, digamos, yo creo que lo tiene que cambiar, y lo quiere cambiar. La conductora del FMI hoy es una mujer, y eso, aunque parezca que no, suma mucho, y sobre todo porque tiene una mirada integral de las cosas, ¿no? Y entonces, en este nuevo acuerdo que hemos hecho con el FMI, es un acuerdo que nadie se podría haber esperado tal vez en otros tiempos, de tener, por ejemplo, medidas que tienen que ver con revisar lo social, e ir viendo cómo va el índice de pobreza, cómo van los temas de los sectores más desprotegidos, de los sectores que tienen menos ingresos, para poder revisar también las metas que nos hemos puesto. Y entonces, en ese sentido, también yo creo que es un FMI distinto, que nos va a permitir tener como un respaldo menos exigente, en el sentido de que es alguien que te impone algo, ¿no? Entonces ya tenemos esa ayuda, que es importante, porque 50.000 millones de dólares es una ayuda súper importante, que tampoco es que se van a usar todos, están ahí,
pero están disponibles para la Argentina. Y ahora, con esta nueva conducción del Banco Central, si es que, como Sturzenegger pensaba, se había perdido un poco de credibilidad en su equipo, bueno, yo creo que definitivamente las cosas se van a acomodar y la Argentina está con muchísimas posibilidades de crecer, que es lo que no nos pasaba hace 5 años, ¿no? Tenemos ahora la iniciativa que en realidad es lo que debe tener cualquier país del mundo, que se precie de ser un país ordenado en su macroeconomía, que se precie de ser un país previsible para las inversiones, que es un tipo de cambio flotante, ¿no? Un tipo de cambio donde uno fuerza el tipo de cambio y después pasan las cosas que pasan en la Argentina siempre, que es que como es una mentira, porque al forzar uno está haciendo una ficción, no es la realidad, termina después explotando todo por otro lado, o terminamos con una crisis que siempre nos deja un poquito peor que la crisis anterior. Entonces, lo que sí hemos dicho es que queremos un tipo de cambio flotante y creemos que el tipo de cambio flotante se va a dar en una banda lógica, racional, pero necesitamos reconstruir esa confianza de la que hablábamos recién, ¿no? Necesitamos reconstruir esa confianza que tal vez en este tema del Banco Central hay que recomponerla. Y bueno, y a partir de eso poder seguir con un proyecto que también, a la par de esto, hay que decir, tenemos todos los sectores de la economía, salvo textil y calzados, tenemos todos los sectores de la economía en crecimiento y la gente también lo tiene que saber, porque si bien es cierto que este año, como van las cosas, vamos a crecer probablemente un poco menos de lo que creíamos, sin embargo, igual la Argentina va a crecer. Y esto es lo importante. Ya tenemos el año pasado con un crecimiento del 3%. Este año, aunque sea un poco menos del 3%, vamos a tener crecimiento. Y el próximo se supone que ya una vez que tenemos este respaldo, que hemos acomodado digamos, la crisis de credibilidad y que otra vez la Argentina vuelve a estar como, digo yo, dispuesta y abierta a las inversiones, que es lo más importante, y hay más credibilidad, yo creo que ahí otra vez empezamos con un crecimiento que puede rondar otra vez el 3 o el 4. Entonces, yo creo que eso también lo tiene que saber la gente, porque si no parece como que todo está centrado en una crisis de tipo de cambio, ¿no? Le hago una pregunta. El crédito del fondo hablamos de 50.000, pero que es en etapa, ¿no es cierto? O sea, llegan ahora los primeros 7.500 posiblemente la semana que viene, otros 7.500 que son los 15 iniciales, el resto vamos a hacer revisiones cada 3 meses y en la medida que cumplamos las metas pueden llegar. Pero la Argentina se caracteriza por ser un incumplidor serial, no este gobierno, todos los gobiernos, es una constante, digamos. Y hoy hay ajustes que hacer en un marco de convulsión social muy grande. De hecho, hoy volvieron a convocar a un paro para el 26 y 27, cuando tenemos un paro general el 25, que ya hasta parece una desestabilización. ¿Cómo logramos congeniar esto, digamos, los ajustes que hay que hacer con el grado de convulsión social? Bueno, también es importante esto en el sentido de que nosotros tenemos en este momento más que hacer ajustes en la sociedad, digamos, tenemos que hacer ajustes hacia adentro de la política, si se quiere, la palabra ajustes, que en realidad a nosotros no nos gusta porque la palabra ajuste es como que uno, digamos, nos hace acordar mucho a las cosas que nos pasaron y que fueron realmente muy malas en sus consecuencias, como por ejemplo lo que pasó en la década del 90, que sin tener en cuenta lo que iba a suceder con las pymes en la Argentina, lo que iba a suceder con la industria en general, porque la verdad es que no fueron solo las pymes, toda la industria sufrió muchísimo. Y además se produjo la crisis de pobreza más grande que hemos tenido en todos los tiempos, ¿no? De la historia argentina. En un momento llegamos a un 50% de pobreza en ese momento. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es un ordenamiento hacia adentro del Estado de gastos que el Estado no tiene por qué hacer. O sea, lo que estamos tratando de ver es cómo hacemos que el sector más desprotegido de la población siempre tenga la protección social necesaria para que no haya problemas sociales como los que hemos sufrido en otros momentos en la Argentina. Las desigualdades que siempre exactamente, hablamos. Que además no tenemos por qué sufrirlos, porque hoy toda la política social del gobierno ha reforzado esa protección como para que esos sectores realmente puedan estar tranquilos y cubiertos con lo que es una canasta básica que obviamente tiene que dejar a la población con la seguridad de que no va a haber problemas de hambre, no va a haber problemas de desnutrición, como tuvimos en otros tiempos, ¿no? Entonces, ese tema está ya, digamos, muy consolidado con una enorme cantidad de programas sociales que han reforzado lo que teníamos ya. Ahora,
lo más importante hoy, yo creo, es la clase media, que la clase media que viene haciendo un esfuerzo muy importante para poder pagar las tarifas nuevas, las tarifas que tal vez pagamos en el año 2000, porque la verdad es que en el año 2000 los argentinos pagábamos un 4% de nuestros ingresos en tarifas, en servicios públicos. Luego se empezó a subsidiar, hasta que empezamos a pagar, hasta que terminamos pagando un 8% de lo que cuesta la tarifa. O sea, realmente era un 0,0, no sé, del salario o de los ingresos. Entonces, bueno, tenemos que ordenar eso y ponerlo a la altura de lo que realmente significa tener la energía de lo que sale un servicio, ordenamiento. claro. Sí, en ordenamiento en el sentido de que si queremos tener un país en desarrollo, tenemos que tener la posibilidad de decirle a las industrias que vienen a invertir en la Argentina o a las empresas que vienen a invertir en la Argentina en servicios o en lo que sea, tenemos que tener la posibilidad de decirles energía van a tener. Porque la verdad es que hasta hace 3 o 4 años a las empresas se les cortaba la energía en determinado horario para que el voto no se afectara en las casas de las personas, en las casas familiares, ¿no? Sí. Cosa que en los países donde hay crisis energética se hace al revés. Digamos, en las casas se dice, bueno, se puede arreglar las personas con un momento en el que no tengan luz, pero en las empresas no, porque las empresas son las que sacan el país adelante, ¿no? Pero bueno, nosotros hacíamos al revés. Lo cierto es que hoy nosotros tenemos una inversión en el sector de energía muy importante y estamos cambiando la matriz de la energía para poder tener también recursos renovables. Que Jujuy, Salta, el norte, digamos, tiene la posibilidad también de explotar, porque tienen mucho sol, porque hay muchas posibilidades de ejercer la producción de energía en la matriz de los no renovables, de los renovables. Y esto también es bueno. ¿Por qué? Porque si la Argentina logra empezar en un momento a producir de nuevo la energía que producía para autoabastecerse y para exportar, si logramos volver a ese momento, en el 2003, nosotros autoabastecíamos el país y exportábamos alrededor de 6.000 millones de dólares de energía. Tenemos energía porque no hubo inversiones y porque se fueron las inversiones. Entonces, en la medida que volvamos a producir energía, la energía obviamente pasa a ser más barata. Entonces, también tenemos que llegar a ese momento. Entonces, ¿hay una fecha que se han fijado? En realidad no, porque eso depende mucho de cómo vayan invirtiendo las empresas. Pero lo cierto es que tenemos la convicción de que la Argentina tiene la posibilidad de llegar. Esto es lo bueno. O sea, no es solo la despenalización, es la legalización del aborto, donde vamos un paso más allá y decimos, no solo vamos a despenalizar, sino que además vamos a obligar a los profesionales de la salud pública, los hospitales de la salud pública, la infraestructura del país. Exacto, a practicar los abortos. Entonces, a mí me duele porque, digo, creo que todos los que vivimos deberíamos pensar si realmente tenemos el derecho a decidir si esta vida tiene que nacer o no. La otra cosa que también me parece que es bastante como forzada es esto de que siempre las personas que están a favor de la legalización del aborto nos ponen en un lugar de tener que decidir entre 2 muertes, ¿no? Y entonces, como que si uno no está a favor del aborto, entonces no está a favor de mejorar la situación del problema de salud pública que existe, que es que las mujeres también hacen abortos clandestinos y esos abortos clandestinos causan muchas veces la muerte de las mujeres. Yo no lo niego, digamos, yo sé que eso pasa. ¿Pero cuál es el número real de eso? Bueno, el número real no se sabe, todo el mundo, digamos, pone cifras que son distintas. Yo lo que digo... ¿Conoce los números de Jujuy? El año pasado tuvimos 0. 3, ¿no? Pensé que era... El 16, 1. Sí. En los últimos 5 años tuvimos 11 casos. O sea, por eso no entendemos bien cuál es el tema. Bueno, por eso digo, ni siquiera tenemos bien las cifras, pero además de las cifras, hay un tema que es, ¿por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que pensar que a un problema de muerte, o sea, de la posibilidad de una mujer que se hace un aborto en un lugar que es clandestino, que no se hace con una cirugía con la asepsia necesaria, con las mínimas de higiene. Bueno, con todo eso. La solución es otra muerte. Exactamente. La solución es que exista otra muerte, total esa todavía no está
visible, ¿no? Y que pueden ser dos, porque puede ser el niño por nacer y la madre. Por también. eso, digo, a mí no me cierra de ninguna manera que despenalizar el aborto y legalizarlo sea una solución para el problema del que estamos hablando. Yo creo que del problema que estamos hablando hay políticas que el Estado tiene que hacer, y de hecho me he propuesto para ser la bandera de esas políticas, y me voy a meter a fondo a ver cómo se puede mejorar eso, que tiene que ver con la educación sexual integral, como debe ser. Como debe ser, aparte. Si uno piensa, tiene una religión y piensa que tal vez a los chicos no hay que decirles tal o cual cosa en tal año, bueno, va a tener que trabajar con su niño de manera, no sé, hablará con la directora de la escuela, no sé cómo será, pero lo cierto es que nosotros tenemos que dar la educación sexual que corresponda a esta manera de evitar el embarazo no deseado y de hacerse responsable de las decisiones que tomo y de las acciones que llevo adelante. Los chicos tienen que saber que una relación sexual puede generar un embarazo, claro. Obviamente un embarazo, e incluso puede generarlo aún usando métodos anticonceptivos, porque los métodos anticonceptivos también tienen alguna falla, sí. Pueden tener alguna falla en algún momento. Entonces, yo creo que es muy importante la educación sexual. La segunda cosa que es muy importante es que toda persona que tenga dificultades económicas pueda acceder a los métodos anticonceptivos de manera gratuita. En todos los hospitales, en todas las salas de salud, en cualquier lugar que haya una oficina pública, tiene que haber la posibilidad de direccionar a esa persona, de guiar a esa persona para otorgarle los métodos anticonceptivos que el Estado piensa que son los mejores. Y o si el la médico persona no piensa que se son los acerca, mejores. por ejemplo, a buscar esa ayuda, ¿cómo se hace? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, que es donde más conozco. La Ciudad de Buenos Aires tiene sus salas de salud, sus salitas de salud en los barrios, ¿no es cierto? Que son la atención primaria de la salud antes que el hospital. Claro. Bueno, ese lugar es un lugar que está dentro de los barrios. Ese lugar tiene que tener funcionarios, tiene que tener médicos o enfermeros o que estén recorriendo, exacto, que estén recorriendo y que estén presentes en los barrios. Creo que este tipo de debates que son tan, que tocan temas tan profundos de cada uno de nosotros, que haya sido, resuelto de esta manera, está hablando de un cambio también importante en lo que se considera el verdadero diálogo y el verdadero debate, ¿no? En ese sentido, creo que usted tiene toda la razón del mundo, que quienes llevaron las cosas de cada lado las pudieron llevar de manera tal de que esto no terminara en algo que otra vez la sociedad viera como un espanto, ¿no? Exactamente. Que nos asustamos con el voto cuando aparecieron dos que dijeron no. Sí. Nos asustamos después todos. se arregló todo, por Quedamos suerte. todos congelados. Sí. Pero vamos a hablar obviamente de su visita a nuestra provincia. Recién hace minutos nada más estuvo recorriendo las instalaciones del centro terapéutico que tenemos en Alto Comedero. ¿Con qué se encontró? Mucha gente, ¿no? También participando y mucha gente esperando su turno en el lugar. Sí, lástima que llegué un poquito tarde, entonces no pude disfrutar un poco más. A mí me gusta cuando voy a un lugar quedarme un rato largo, no soy de pasar rápido y entonces me hubiera gustado estar un rato más largo, pero bueno, tuve algunos inconvenientes con el avión y llegué un poquito más tarde. Pero sí, me gustó muchísimo el lugar. Ahí estamos viendo imágenes. Qué bueno, sí. Y que además es tan importante, ustedes no saben lo importante que es para una persona con discapacidad, sea la discapacidad que sea, la rehabilitación y el encontrarse con otras personas, que tienen discapacidad, tal vez otra, distinta a la mía, pero que también están en el lugar tratando de volver a la vida cotidiana y poder insertarse en el trabajo, poder insertarse en a veces a vivir solo, que por ahí se aprende también en estos lugares. Hay un lugar donde se simula una especie de departamentito y entonces la cocina, cómo poder trabajar, por ejemplo, personas que les cuesta mover los brazos, tienen problemas con los brazos, los miembros superiores, cómo hacer para poder moverse igual, con qué tipo de elementos, cómo vivir solo o cómo tener menos dependencia de otra persona. La verdad que es una maravilla. Ya tienen la Sí, qué rápido que fue. Sí, Muy por bien, supuesto. muy bien. Y esto no termina acá, vicepresidenta. Mañana se va rumbo al norte en un encuentro importante con artesanas de Purmamarca, de Tilcara. ¿Por qué no nos cuenta cuáles son las principales actividades que va a realizar junto a las artesanas de Bueno, Jujuy? lo que pasa es que estamos trabajando en dos proyectos, como del Poder Ejecutivo muy importantes.
desde la vicepresidencia, que yo quiero contarles, ponerles el título que yo creo que va a ser un cambio histórico. La vicepresidencia, a diferencia de lo que venía pasando hasta ahora con esta institución, que era un poco siempre conflictiva, siempre un problema, porque el vicepresidente se llevaba mal con el presidente al poco tiempo de aparecer en escena, o se peleaban, o uno era de un lado, otro, no se hablaban más, y que además nunca era una institución que realmente le generara a la gente algún servicio como institución del Estado. Bueno, nosotros llegamos a la vicepresidencia y yo decía, realmente ser vicepresidente de la Nación y no estar trabajando, o sea, que lo único que sea es la administración del Senado y a su vez esperar que el presidente se vaya de viaje para tener alguna cosa que firmar, la verdad que es muy pobre eso. Sí. Yo no puedo trabajar así. Entonces definimos que la vicepresidencia iba a ser una institución que le diera realmente servicios a la gente y que empezara a tener, porque como está medio en el Poder Ejecutivo, medio en el Poder Legislativo, es como un doble sombrero, vamos a aprovecharlo. Muy bien, entonces estamos trabajando en las relaciones internacionales de la Argentina. Ustedes saben que yo viajo mucho a la par del presidente porque tratamos de abrir mercados para los productos argentinos y a su vez tratamos de traer inversiones. Entonces, ese trabajo lo hago, digamos, nos hemos dividido un poco con el presidente de los países. Después, otro trabajo que hago es recuperar todo el patrimonio histórico y cultural del Senado, porque estaba muy deteriorado, hacía 70 años que no se le hacía nada y estaba todo pero en muy malas condiciones, y es un palacio realmente de los mejores edificios que tiene el país, el Congreso Nacional, y la mitad del edificio, que es la parte de diputados, por una gestión que hizo Julián Domínguez, que la verdad es que fue un diputado de otro partido y que yo realmente valoro porque fue el único que logró realmente poner en valor el edificio. La otra mitad, que era el Senado, era calamitoso. Así que estamos recuperando, administrando, haciendo obra, todo con ahorro. O sea, no le hemos pedido un peso a Hacienda, todo con ahorro de la política. Yo he, por ejemplo, cortado 35% de mis propios cargos, ¿no? De los cargos que tenía la presidencia. Bueno, y me arreglo con mucho menos que lo que podía haber nombrado, mucho menos. Y me arreglo muy bien y trabajo más que cualquier otro que se precie de haber sido, ¿no? Entonces, bueno, y otra de las cosas que hacemos son otros dos proyectos. El de discapacidad, que es la política de discapacidad para la Argentina, y eso va a ser un cambio que vamos a ir notando poco a poco. Va a ser un proyecto que vamos a hacer estamos haciendo con provincias, con intendencias. Realmente va a ser muy lindo porque lo que queremos es una política de Estado de la discapacidad. No queremos que Jujuy haga una